Y ahora pues nos vamos a ir con Pablo Ortigueira. Pablo lleva más de 20 años trabajando en agricultura regenerativa. Nos va a hablar un poco de qué es la certificación de agricultura regenerativa, algo que ya se está poniendo pues muy en vogue para muchas comunidades, como hemos ido diciendo al principio de las conferencias, y un poco pues que veáis hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que van a medir y hacia dónde podemos ir orientando nuestras casas. Pablo, todo tuyo. ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Me pregunto yo. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué piensa la sociedad a qué nos dedicamos? ¿Qué somos? ¿No? De repente el otro día estaba buscando información sobre la PAC y empezó a encenderme una luz. Ayudas, ayudas, ayudas. ¿No le llama a usted la atención ayudas? ¿Que nos ayuden? ¿Perdón? Que nos ayuden a nosotros. Me llama poderosamente la atención, porque desgraciadamente, socialmente, ¿no? Nosotros somos muchas veces los que nos quejamos, ¿no? Estamos constantemente molestando porque si sube el combustible, ¿sabes? Algunas veces no tienen ustedes la sensación de que parte de la sociedad piensa que nos quejamos mucho, ¿no? Yo creo que a la sociedad algunas veces se le olvida a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, Norman Borlaug, ¿saben ustedes quién es? Es considerado uno de los padres de la Revolución Verde, ¿no? Que a partir de los años 60 se dedicó a la selección del trigo, selección de cereales y, vamos, es premio Nobel. Si no fuera por la agricultura, ¿qué sería el planeta? Dicen que ha salvado 1.000 millones de personas de hambruna después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué nos dedicamos? ¿A quejarnos? ¿Necesitamos que nos ayuden? ¿O más bien somos nosotros los que ayudamos a la sociedad? ¿Perdón? ¿Ayudas? ¿No? Pues yo eso de la ayuda, el concepto de ayuda, es una página del Ministerio, ¿eh? No me gusta la palabra ayudas. ¿A nosotros nos ayudan? No. Este señor dio su vida por eso y la Revolución Verde trajo consecuencias positivas y consecuencias negativas también. Hablamos del uso masivo de fertilizantes, fitosanitarios, etcétera, 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 ¿no? Pero el contexto mundial era alimentar a la población, ¿no? Entonces, nosotros una de las primeras cosas que hacemos que es alimentar a la población. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero después resulta que tenemos a Rachel Carson, que es la autora de la Revolución Verde. O sea, de la Revolución Verde, la autora de la Primavera Silenciosa, en la cual habla de los efectos ambientales de la agricultura. Y fue uno de los trabajos más importantes a través del cual empezó un poco a verse la repercusión que tenía la agricultura en el medio ambiente. La publicación del libro fue en 1962, ella falleció en 1964. Tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo primero es alimentar a la población y que debemos de hacer entender a la sociedad que nuestro trabajo es básico. Sin nosotros, la gente no tiene que comer. Podemos comprar móviles que tienen una manzanita, ¿no? Bueno, podemos comprar móviles que tienen manzanitas o que son tal, que valen, no sé, 1.000 y pico euros. Podemos hablar de muchas cosas de este tipo. Pero ¿podemos vivir sin comer? ¿A qué no? Pero al mismo tiempo debemos de producir alimentos saludables y de repente, bueno, aparecieron cosas de publicaciones de residuos de pesticidas en los vinos, ¿no? Hay muchas publicaciones que han hablado del efecto de los pesticidas en el ser humano, pero además es que
los vinos se entiende que es un producto natural y que no debe llevar ese tipo de pesticidas. Pero ese era un reto en concreto donde todo se ha tenido que ir regulando y poniendo en su sitio. Donde primero, a lo largo de la historia, de la historia reciente, hemos tenido que alimentar una población, después nos hemos dado cuenta de que nuestra forma de actuar tenía que cambiar, ¿sabes? Y que había preocupaciones por los residuos de pesticidas, ¿no? Entre otras cosas. Y el efecto ambiental de la agricultura, ¿no? Ahí, bueno, se ha puesto la sociedad ha sido la que ha llamado la atención sobre este punto, la administración y los entes privados se han puesto a trabajar y al final hemos llegado a un punto donde hemos empezado a tener la agricultura ecológica y la producción integrada. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Las necesidades sociales han ido cambiando y el mundo ha ido cambiando conforme hemos conocido el efecto de nuestro trabajo. La producción ecológica tiene una normativa, la producción integrada tiene otra, pero básicamente llegamos a un punto donde si queremos conocer determinadas materias activas, que es uno de los elementos, no es el único del que se preocupa la producción integrada y la producción ecológica, pero ahora de repente queremos coger y sabemos perfectamente las sustancias, las materias activas, los laboratorios cada vez analizan ppm, ppb, ¿sabes? Cada vez somos capaces de detectar residuos y entonces es un elemento muy controlado en la actualidad. Y se ha preocupado mucho la producción ecológica de este sentido, ¿vale? ¿Se me oye atrás? ¿Me oyes bien? Vale. Se ha preocupado la producción ecológica de ese sentido de la producción integrada. Y ahora digamos que ese asunto, ese tema, lo tenemos más o menos en su sitio. De hecho, ahora mismo la producción ecológica en España, en hectáreas, está aproximadamente en 2,5 millones por los datos obtenidos hasta 2020. Y ha habido una fuerte evolución de la producción ecológica, porque además, dentro de mis producciones de vino, resulta que ya si no eres ecológico en muchos sitios es que no quieren ni hablar contigo. No sé si a él les suena de algo. No en todos, pero en muchos, ¿vale? Entonces, hay una preocupación por la cuestión ambiental y es lo que se llama también una cuestión egoísta. Yo quiero una comida más saludable y quiero que esté más controlado. El sello ecológico ha tenido muchísimo más calado, el de producción integrada no tanto o prácticamente pequeño. En ese sentido, ahora nos enfrentamos a nuevos retos y la Unión Europea ha planteado unos nuevos retos que nosotros debemos de afrontar en un plazo de tiempo muy corto, muy corto. Y ahora se habla de que tenemos que ir a la contaminación cero, pero no solamente de la agricultura, sino de todos los sectores de la sociedad. Y ahora los objetivos para 2030, ¿qué estamos? 2023, 7 años. Señores, que nos podemos ir espabilando, ¿o no? ¿En qué año estamos? 2023. Y ahí que pone 2030. Tenemos que tener una reducción neta de los gases de las emisiones de gases de efecto invernadero comparado con 1990 en un 55%. ¡Madre mía! Pero ahora, ¿cuál es la línea base? ¿En qué punto nos encontramos en esa casuística? Estos son los volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero generados por la agricultura en España desde 2008 a 2019, en miles de toneladas equivalentes de CO2. ¿Ven ustedes una bajada significativa? ¿Ustedes la ven? No, ¿verdad? ¿A qué no? Entonces, 2030, 7 años, 55% respecto a 1990, 2008, 2019, ya podemos ir espabilando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fuentes o los orígenes de las emisiones de los gases en la Unión Europea?
el energy supply, la energía, la obtención de energía el 26%, el transporte doméstico el 22%, la industria el 22%. Bueno, pero ahora me voy a fijar, la agricultura es el 12%. También tiene un alto impacto la producción cárnica, sobre todo de rumiantes. Eso lo saben ustedes ya. Pero es que nosotros no deberíamos ser positivos, deberíamos ser negativos. ¿Me explico? Negativos. Entonces, en ese sentido, las emisiones de la agricultura en la Unión Europea, dentro de una perspectiva en el tiempo y dentro de una reducción, pues tampoco son muy positivas, dependiendo también de si se hacen o no se hacen determinadas prácticas. Tenemos las emisiones proyectadas en la Unión Europea por estados, y ahora les voy a mostrar algo sencillo. Esto es desde 2005 a 2020 y tenemos una proyección en función de las medidas actuales y de las medidas adicionales que les llaman, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a España, ¿vale? Nosotros vemos que con las medidas actuales tenemos una reducción aproximadamente del 5% y con medidas adicionales, que en eso es en lo que está la PAC, nos vamos a unas reducciones del 18% aproximadamente según las estimaciones de la Unión Europea, que las estimaciones son, ¿vale? Lo que tenemos claro es por dónde va el mundo y el camino de baldosas amarillas está razonablemente claro, ¿no? Primero teníamos que dar de alimentar a la población, después estuvimos en una casuística de reducción de residuos, pero es que ahora mismo el key point, el punto clave, es reducir emisiones. Pero no solamente reducir emisiones hasta el punto de no emito, sino es que tenemos que dedicarnos a reducir a través del sector agrario los niveles de carbono de la atmósfera. ¡Ojo! ¿Paga el que contamina? Agencia Europea del Medio Ambiente, pone arriba. ¿Paga el que contamina? La cuestión es muy sencilla. Si tú no eres capaz de compensar tus emisiones, las tienes que compensar de alguna manera. ¿Paga el que contamina? Ojo, ahí andamos, ¿no? Y ahora, de repente el otro día, tuve una infección de garganta y estaba en el médico y me llamó la atención lo que tenía encima de la mesa y no pude evitar el hacerle una fotografía. Como laboratorio finlandés, la sostenibilidad está en nuestro ADN, pero a mí me llama la atención en Carbon Neutral Product. O sea, una cosa son los Estados, una cosa es la Unión Europea, otra cosa son los Estados miembros, las exigencias de los Estados miembros, y otra cosa son las exigencias que se autoimpone una empresa a nivel de emisiones. Ellos compensan sus emisiones, pero ellos no se dedican, ellos son un laboratorio finlandés. Ellos no tienen arbolitos para compensar sus emisiones. ¿Qué entendemos por la agricultura regenerativa certificada? Digamos, empecemos por la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es un tipo de agricultura que utiliza una serie de técnicas para mitigar el cambio climático y sus efectos, para tener una agricultura más resiliente que sea capaz de absorber esos efectos del cambio climático. Pero una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos ahora mismo de cara a la sociedad es la reducción de los niveles de carbono atmosférico, y eso lo hacen las plantas, ¿no? O sea, no armamos fábricas para capturar carbono, ¿no? No armamos industrias para capturar carbono. Las plantas cogen el dióxido de carbono de la atmósfera, lo utilizan para su metabolismo, para su crecimiento, para producir cosechas, y tenemos
las cosechas que nos comemos, después tenemos la biomasa que genera, pero además tenemos el resto de superficie del cultivo, hablando del viñedo, ¿vale?, que podemos gestionar de una forma eficiente o no eficiente desde el punto de vista del carbono. Ya Gonzalo ha dado datos al respecto, pero hay ciertos paradigmas en ese sentido que vamos a ir resolviendo y desmenuzando poco a poco. La agricultura de carbono o el carbon farming, todo va por ahí. Precisamente nosotros vamos a utilizar la agricultura para secuestrar carbono atmosférico, cuantificarlo. Lord Kelvin decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, si no medimos, todo esto es un cuento chino. Vamos a tener que medir y cuantificar, porque además nos va a afectar también al bolsillo, no nos equivoquemos. Carbon farming, la mitigación climática también puede ser atractiva financieramente. ¿Ustedes han oído hablar del carbon farming antes o no? Supongo que sí, ¿no? No oigo a nadie, ¿sí o no? ¿No? Que levante la mano quien... Bueno, vale, no... ¿Sí o no? No, sí. Bueno, vale, bien. Que igual me pongo a hablar de cosas que pienso que todo el mundo sabemos o conocemos y me equivoco. Bueno, el carbon farming, la agricultura de carbono, esto es muy sencillo, ¿vale? Hay un señor que es un viticultor. Ese viticultor secuestra una determinada cantidad de carbono. Ese carbono, a través de una serie de proyectos que nosotros podemos armar y ejecutar, que armamos y ejecutamos, ¿vale?, y cuantificamos, eso se vende al mercado, por ejemplo, a la industria. La industria no puede compensar carbono, pero la agricultura sí. Entonces, para eso es fundamental conocer y cuantificar las cantidades de carbono que somos capaces de secuestrar y que además eso se contabilice de forma segura, fiable y fidedigna. ¿Me explico? O sea, esto no es yo digo, veréis, yo tengo una tablita que dice que si hago no sé qué, pues resulta que secuestro tanto carbono y se lo vendo a uno, se lo vendo a otro. No, no. Esto tiene que estar perfectamente trazado para que no se mida dos veces, para que no se venda dos veces, ni se tenga en cuenta en distintos sistemas. ¿Vale? Eso es el carbon farming. Porque no podemos tener ni una agricultura para alimentar a la población, ni una agricultura alineada con el medio ambiente si nosotros no somos económicamente sostenibles, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos que alimentar a nuestras familias y alimentarnos a nosotros, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, hay dos elementos en la sociedad que se tienen en cuenta con un producto. El valor intrínseco del producto, en este caso uva y vino, organolépticamente agradable, que guste más, con un pH, una acidez, unas características intrínsecas. Pero después hay unas características extrínsecas que no tienen nada que ver con el producto en sí mismo y que son, por ejemplo, mantenimiento del medio rural, incorporación de jóvenes agricultores, incorporación de la mujer, medio ambiente, carbon farming, que se están teniendo en cuenta no solamente en la PAC, sino también en la venta de esos créditos de carbono que se llaman créditos voluntarios. Créditos voluntarios. Entonces, esos créditos voluntarios de carbono que se sacan al mercado tienen unos precios variables. Es como un mercado de compra-venta en la actualidad. Entonces, el día 30 de noviembre del 2022, la Unión Europea ha hecho una propuesta de reglamento respecto a los créditos de carbono voluntarios.
¿De acuerdo? Donde no está previsto de momento, parece ser, porque son propuestas de reglamento, unas cuantías, pero la Unión Europea no tiene nada que ver en este asunto, nada más que la regulación de un mercado. Pero el que compra, porque no está obligado a compensar de momento sus emisiones, de momento, compra en función de los paquetes que haya en el mercado. Quiere decir, supongamos, tú coges un terreno que no está siendo cultivado, plantas tu viñedo, pones cubiertas y haces lo que toca y puedes percibir unos ingresos adicionales derivados del carbon farming a través de la certificación. ¿Vale? Pero es importante a la hora de... Eso es uno de los elementos de la agricultura regenerativa certificada. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de otros elementos. Tú contaminas, ¿por qué contaminas? Contaminas por las labores, por las tareas que haces al campo, contaminas por determinados elementos. Hay otro elemento más a tener en cuenta que es la nutrición mineral. La nutrición mineral tiene unos determinados elementos contaminantes, que es que se necesita mucha energía para su producción. Entonces, en la producción, en la agricultura regenerativa, es importante la optimización de recursos. Y hacer una traslación e intentar trasladar esa nutrición basada en el fertilizante mineral poco a poco al orgánico en función, a la fertilización orgánica en función de la disponibilidad. El problema que tenemos es que se ha disociado la producción ganadera de la producción agrícola. Entonces, el compost y el estiércol, ¿dónde está? No sé si me explico, es complicado encontrar. Bueno, la optimización de ese recurso. Pero es que lo tenemos que hacer por narices, porque la inflación de los fertilizantes amenaza las cosechas de 2023. Es que a estos precios no hay nada que los soporte. Yo con los agricultores hago una cantidad de números que ustedes ni se imaginan, porque al final las cuentas tienen que salir. Las cuentas tienen que salir. ¿Y ustedes saben lo que pasa si las cuentas no salen con los agricultores con los que trabajo? Yo no sé con los demás, yo sí sé lo que pasa conmigo, ¿no? ¿Ven la puerta? Por ahí es por donde salgo. Y aparte tengo una responsabilidad con los agricultores con los que trabajo. Y en este proyecto tenemos una responsabilidad con los agricultores con los que trabajamos. Empeoramiento de las cosechas por el menor uso de fertilizantes. El encarecimiento del gas afecta al precio de los fertilizantes. Vamos a ir desmenuzando cosas, ¿no? Porque por el menor uso de fertilizantes, ¿estamos usando bien los fertilizantes? ¿Se está usando bien? ¿Tendremos herramientas para hacer un mejor uso de fertilizantes? Las tenemos, ¿no? Tenemos sensórica, drones, tenemos toda la tecnología para hacer un mejor uso de fertilizantes y del agua, evidentemente, ¿no? Pero no podemos estar siempre dependiendo de los vaivenes del mercado. Y esto es un punto clave. Aquí nadie está diciendo que no se fertilice, aquí se está diciendo que se fertilicen de una forma óptima y con cabeza. Los altos precios de los fertilizantes amenazan la nueva cosecha de cereal. Los agricultores españoles redujeron más del 25% las compras de abonos para la actual campaña de siembra. Bueno, por eso y porque no llueve también, ¿no? Pues ¿cómo vamos a sembrar si no llueve? Lo que trato de decir es algo muy claro. Tenemos que hacerlo cada vez mejor. Hay herramientas para hacerlo mejor y para optimizar los costes. Señores, que es que la agricultura, al igual que cualquier otro negocio o cualquier otra empresa, tiene que ser delgada y ágil. Cuando el fertilizante ha sido barato, ¡hala! 10, no, 12. 14, no,
20. La típica frase, a más azúcar, más dulce, ¿no? La cosa no va por ahí. Los fertilizantes se han incrementado una media de un 200%, nitrogenados en el último año pasaron de 190 a 300 euros. Podemos estar así, pero es que vamos a hablar un poco de todo esto. En el momento en el cual nos sobra una botella de vino, nos sobra una botella de aceite, nos sobra un kilo de manzana, los precios se desploman. Eso es una realidad, ¿no? Pero es que los costes son los que son, ¿no? La agricultura circular. Otro elemento tenido en cuenta es la certificación. Debemos de pensar de que tenemos recursos disponibles, como acabo de hablar de los subproductos de la industria del champiñón, que están a nuestra disponibilidad y que podemos reutilizar para la gestión agrícola. Podemos utilizarlo en nuestros viñedos y podemos utilizarlo para nutrirlos. Pero no solamente eso, sino hay muchísimos malentendidos subproductos que podemos utilizar para gestión de plagas, enfermedades y nutrir nuestro cultivo. Evidentemente es fundamental que todo lo que sale del sistema vuelva al sistema. Estiércol y compost, al sistema. Subproductos de la industria, al sistema. Lo que sobra de la alimentación humana, al sistema. Todo tiene que volver al sistema para que no haya un desperdicio. No podemos vivir como hemos vivido hasta ahora. Debemos de tener en cuenta que cada vez tenemos más problemas con la gestión del agua. Entonces debemos de gestionar mejor el agua, porque además, metro cúbico de agua, que ahora estamos hablando en algunos sitios, de unas cantidades desorbitadas, el agua vale dinero también, y el agua también contamina. El agua se impulsa con bombas y tiene una huella de carbono también el agua. Debemos hacer un mejor uso del agua. En este sentido voy a hablar ligeramente, porque aquí tenemos al pionero y mayor experto en línea clave que existe en España, que es Jesús Ruiz, amigo mío, compañero y un crack, y mejor persona, es una bellísima persona, ¿eh? Bellísima persona. Vamos, lo digo y se me llena la boca. Es un encanto, un cielo y una persona comprometida. Bueno, voy a poner una foto, además la foto es suya, ¿eh? O sea que hace un guiño al amigo Jesús. Bueno, la línea clave son líneas de desnivel para compensar el agua dentro de una misma parcela, ¿vale? Solamente voy a poner esta foto porque Jesús va a hablar exclusivamente de eso, ¿vale? No voy a entrar. Micorrización. Muchas veces no, el propio suelo dentro de su composición mineral tiene nutrientes que son insolubles o no están biodisponibles. Entonces debemos de trabajar estrategias que no estén basadas sola y exclusivamente en la adición, sino en la utilización de los recursos disponibles, que el suelo tiene nutrientes, ¿vale? Lo único que pasa es que algunas veces no están liberados. Entonces, hay técnicas como es la micorrización de plantas, la micorriza es un hongo que se mete dentro de la raíz y que a través de sus hifas, de las hifas del hongo, es capaz de absorber agua de una forma más eficiente y es capaz de solubilizar principalmente fósforo. Hay otras estrategias que podemos utilizar como puede hacer esto. Estoy poniendo ejemplos y que también tenemos en cuenta. Debemos de pensar que la planta no es una planta en sí misma, no es un individuo. Es un individuo que está formado, la planta está formada por muchos individuos. O sea, ya el hecho de que haya una endomicorriza, estamos hablando de 2 individuos. Pero la microbiota periférica conforma también el tan famoso microbioma, que tampoco me voy a poner ahora a hablar de eso, ¿vale? Cubiertas vegetales. Vamos a hablar, porque esto a mí me ha hecho mucha gracia, porque recuerdo cuando empecé a trabajar,
tengo años para alicatar 3 cuartos de baño, para que nos entendamos. Entonces, era una barrera constante, cuando la erosión era brutal y todo el mundo que si arar, brutal. A mí me dolía la cabeza constantemente nada más de pensar que le tenía que decir a alguien que teníamos que poner una cubierta vegetal. Los encargados, algunos me odiaban a muerte, pero hay que ver cómo vamos cambiando la casuística, con paciencia, con hacer pequeñas parcelas experimentales. Poco a poco todos nos hemos dado cuenta de que las cubiertas vegetales, tal y como decía Gonzalo, son súper importantes ya no solamente por el tema del carbono, ya no solamente por el tema de la microbiología, sino porque es que nos quedamos sin finca. Y si la finca desaparece, bueno, igual nosotros no lo vemos, pero igual dentro de 40, 80 años no hay finca para cultivarla, ¿no? Vamos a hablar de algunos sistemas, ¿vale? No me critiquen porque ya sé que hay hierba en la línea, pero es que aquel año llovió mucho en otoño y no paró de llover y ahí no se podía entrar, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros cuando hablamos de captura de carbono, hablamos de captura de carbono en el suelo y captura de carbono derivado del crecimiento de la biomasa generada en la zona superficial del suelo, no solamente abajo, sino también arriba. Y la cantidad de biomasa generada es brutal, pero depende también de la disponibilidad de agua, porque si baja la cantidad de agua, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos problemas de estrés hídrico en las plantas. Eso hay que saberlo manejar. Manejar cubiertas es muy complicado. Bueno, hay que saber gestionar las cubiertas, simplemente, tampoco es tan complicado, pero hay que saberlas gestionar. Entonces, esto es un crop roller y lo que hace este apero es que cuando tú tienes la cubierta por encima de la rodilla aproximadamente, tú tumbas y tronchas la hierba. De todas formas que se queda un mulching y se hace un compost en superficie, que tiene una serie de condicionantes. Entonces, esto es en verano, esta en concreto es en Andalucía, esta en concreto. Y vemos como, por ejemplo, la grama, se ve poco por la foto, la grama se ve muy deprimida, es una finca que tenía bastantes problemas de grama. Entonces, la utilización del crop roller hace un acolchado, un mulching, que reduce el vigor de la competencia de las hierbas en verano, que es cuando nosotros podemos tener más problemas de estrés. Correcto, ¿no? Andalucía con unas precipitaciones o sea, ¿en qué sitio? Eso serranía de Ronda, precipitaciones de 400. Después hablaré del contexto, que cada contexto hay que definirlo de una forma distinta, ¿eh? Ojo, estoy hablando de esto, ya iré hablando. Entonces, y además ese año fue un año lluvioso, o sea, quiere decir, hay que tener la plasticidad de hacer lo que toca en cada momento. Pero claro, ahora de repente dices, hay ocasiones en las cuales la cubierta, la tumba, la troncha, pero oye, que eso sigue bebiendo, ¿no? Ya ha hecho lo que toca, pero no sé, algunas veces en función del sitio no termina. Pues mira, es muy sencillo. Digo para que nos entendamos. ¿Veis? Eso es una chapa antidesgaste, alta tecnología. Es que al final el sentido común es el que tiene que imperar, ¿no? Entonces, una chapita antidesgaste. Delante no se lleva un disco de corte porque como la hierba está tumbada y tronchada, lleva un disco de corte, ¿vale? Para que no se emboce. Tú lo coges, lo clavas, si te falta un poquito de peso, utilizamos alta tecnología, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Cortamos de forma superficial las raíces de la cubierta. ¿Estamos arando? No. ¿Estamos volteando? No. Simplemente estamos reduciendo la competencia en un momento concreto. ¿Vale? Porque esto es uno de los grandes puntos que tenemos que tener en cuenta, que es la competencia en momentos de demanda. ¿Vale? Lo sé, hay hierba en la línea, lo sé. Usted se ríe, pero es que antes de que me lo diga nadie, ya lo digo yo, ¿eh? Es que esto del campo parece como,
Oye, te pones una finquita, un viñedito, ¿sabes? Y de repente, pues, eso da uva y tal. ¿Qué va? La gente no se entera. La gente no se entera de lo difícil que es nuestra profesión. Bueno, total. Si nosotros hacemos el picado, ¿vale? Directamente reducimos la fotosíntesis porque le estamos cortando a la planta el desarrollo de la parte aérea. Algunas veces porque tenemos los rebrotes, los famosos rebrotes, ¿vale? Bueno, ahí tengo el aro intercepas para que alguien que me haya criticado lo de las líneas mentalmente que lo sepa, que después se pasó el intercepas. Y bueno, queda de esta manera picado. Pero ¿qué es lo que sucede? El ratio de descomposición de la cubierta cuando tú la picas es súper rápido. Cuando nosotros nos queremos dedicar al carbon farming tenemos que reducir la velocidad de descomposición de las cubiertas. Y además es que, vamos a ver, el desgaste de un crop roller, ¿cuál es? Casi insignificante. Los martillos de la máquina de picar, ¿cuál es? Tenemos desgaste de martillos, desgaste de máquina, tenemos consumo de combustible, tenemos rebrotes. Y además se descompone y se oxida la materia orgánica muy rápido. Por lo tanto, el carbono que secuestras es menor. Misma parcela, picado, crop roller. Misma parcela, mismo día. Misma parcela, mismo día. Podemos observar cómo después de las lluvias otoñales, aquí el rebrote, la brotación de la cubierta es muy lenta y miren cómo está brotando la cubierta. ¿Por qué brota la cubierta? Porque tenemos una mayor retención de agua. ¿Me explico? Llueve agua, infiltra y se queda. Bueno, podemos hablar de la utilización de ganado. Bueno, operaciones mixtas. Cuando uno no tiene ganado, no tiene ganado. O sea, tú tienes que trabajar con lo que tú tienes delante. O sea, tú puedes tenerlo o no puedes tenerlo. Esto es una finca de 250 hectáreas y nosotros podíamos permitirnos el tener una explotación mixta ganadera y agrícola. Una finca grandecita, ¿no? Entonces, los gansos lo voy a explicar para que entendamos la importancia del contexto. Los gansos a nosotros era un terreno muy arcilloso, en este caso. Entonces, la compactación era un problema. Entonces, los gansos tienen una ventaja de que por su forma de pisar, no compactan y comen generosamente. Y además descortezan la viña. Y además te van dejando sus regalitos también, ¿no? Otra forma de gestionar. Yo no estoy diciendo que se tenga que hacer de esta forma, de la otra o la de más allá. Yo estoy diciendo técnicas que se utilizan en regenerativo, algunas de ellas se podrán utilizar y otras no se podrán utilizar. También aquí en esta fotografía vemos un vallado con ovejas. El problema de las ovejas, bueno, cuando tú tienes las ovejas, está muy bien y es muy sencillo, pero cuando tú no las tienes, no determinas muy bien, no puedes sincronizar adecuadamente el momento en el que entran y el momento en el que salen. Entonces, cuando la capacidad de compactación de una oveja es de la pisada tiene 0,85 kilogramos por centímetro cuadrado en estático y el doble en movimiento. Eres capaz de compactar más con el ganado que con un tractor de cadenas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el secreto para trabajar bien las ovejas es los momentos de entrada y los momentos de salida, siempre y cuando tengas disponibilidad de ganado. Pero conceptualmente, hace años separamos la actividad ganadera de la actividad agrícola y eso generó un desequilibrio que fomentó la utilización de la fertilización. Y ahora vamos al contexto. El contexto es un poco a lo que nos referimos cuando me preguntabas dónde era eso. Vale.
No es lo mismo trabajar con 150 litros por metro cuadrado y año que trabajar con 900. Altiplano de Granada, Austria, la zona de Camptal. No tiene nada que ver. Entonces, lo más importante a la hora de hacer regenerativo, y en este caso la gestión de cubierta, pero en regenerativo en realidad es la contextualización. Tenemos que saber contextualizar, porque no todo se puede hacer en todos sitios ni todo de la misma manera. Aquí tenemos a Christoph en Eisenstadt y a Alfredo en Ribeiro. Dos contextos distintos, dos formas de trabajar distintas. En ese sentido, a la hora de capitalizar los créditos de carbono, es importantísimo hacer lo que se llama una línea base. La línea base es qué acciones estás haciendo tú ahora mismo y qué acciones nuevas vas a implementar. Y esa diferencia de las nuevas acciones son las que van al mercado de carbono. Por eso, en función del contexto, se forma regionalmente una línea base y con esa línea base tú la utilizas para ver cuál es la captura y cuál es el secuestro de carbono, ¿vale? No hay tiempo para explicarlo en detalle, pero básicamente es eso. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos no lo hacemos solamente porque vayamos a capitalizar créditos o no vayamos a capitalizar créditos, sino porque la sociedad debe de entender que no solamente producimos alimentos, que es un sector estratégico, nos estamos dando cuenta ahora en el contexto internacional, ¿no? Lo que está sucediendo es estratégico y que además estamos contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Y eso el consumidor lo tiene que saber y se tiene que trasladar ese valor y ese esfuerzo al cliente final. Eso lo hacemos a través de la certificación, la cual tiene 3 niveles: bronce, plata y oro. Sencillo. ¿Hasta dónde tú puedes llegar? ¿O hasta qué disponibilidad tienes de utilizar determinadas técnicas? ¿Qué capacidad tienes de secuestrar carbono? ¿Qué capacidad tienes de hacer determinadas acciones? Pues vas estando en un estado o en otro en función de tu actividad. Y el oro, para ser oro, hay que ser eco. Porque entendemos que no solamente estamos hablando de una cuestión de captura de carbono, sino que la sociedad tiene que entender que todos los contextos no son iguales. De tal manera de que todos los productores tengan cabida en este proyecto, porque el objetivo final es que seamos capaces de mitigar el cambio climático. Si todo fuera regenerativo eco, se quedaría mucha gente fuera. Es que no todo el mundo quiere ser eco. Pero tú, por ejemplo, puedes estar haciendo técnicas de agricultura regenerativa y estar mitigando el cambio climático y la gente lo tiene que saber. Y tú decidirás si quieres ser o no quieres ser ecológico. Que a mí me parecería maravilloso, pero es una elección personal de cada uno. ¿O no? Y eso se tiene que trasladar a través de un sello que podamos tener en nuestras botellas de vino. Voy a acabar con la foto de este niño que amo con locura, que es mi hijo Pablo, que ya tiene otra edad. Porque al final todo lo que hacemos no lo hacemos solamente por nosotros, sino que lo hacemos también por ellos, ¿no? Y creo que debemos de tener claro que le debemos de dejar un futuro a los que vienen detrás y firmemente creo que nosotros tenemos la vida ya muy planteada y qué bonito es poder dejarle a nuestros hijos un buen legado. Así que ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias.